Muy buenas noches, querido amigo, amiga, iglesia. Damos gracias por poder compartir este tiempo y realmente es el deseo que la palabra de Dios pueda estar obrando en nuestras vidas, renovándonos interiormente, fortaleciéndonos y llevándonos a un claro y nuevo entendimiento respecto al carácter de Cristo, a la obra de Cristo. Hemos estado viendo en sermones anteriores acerca del paralítico en el estanque de Betesda. Hemos estado viendo la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Hoy vamos a ver la vida de un personaje muy singular que es Zaqueo. Y vamos a ver claramente a través de la necesidad de este hombre el obrar de Dios a través de su Hijo Jesucristo y de esa obra completa de conversión, de sanidad que tanto el hombre hoy necesita. Es mi deseo que realmente esta palabra pueda estar tocando el corazón de cada uno de nosotros. Para eso quiero invitarte a que puedas abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Lucas 19, versículo 1 al 10, y vamos a leer un poquito la historia de este hombre y ver cómo Jesús obró en él. Dice la palabra de Dios que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, y él era pequeño de estatura. Corriendo delante subió a un árbol sin moro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Hasta allí es la lectura. Qué tremendo que es todo lo que este pequeño párrafo de 10 versículos encierra, no solamente en cuanto al carácter mismo de Dios reflejado a través de Jesucristo, a la necesidad de un hombre y a esa obra completa. En este tiempo venimos hablando mucho como iglesia acerca de la justicia de Dios y de la misericordia de Dios y de qué manera solamente Dios puede unir ambas cosas, puede unir la justicia con la misericordia. Cualquiera que fuese justo no podría necesariamente ser misericordioso, cualquiera que sería misericordioso no podría ser necesariamente justo, quedaría un bache, quedaría algo sin resolver. Sin embargo, Dios resuelve el asunto de la justicia con la misericordia. ¿Por qué? Porque Él mismo se hace cargo del precio. Él no hace que otro pague ese precio, sino que paga ese precio de la justicia en su Hijo Jesús para que la misericordia de Dios se derrame a todo ser humano, aunque no lo merezca. Ahí estamos viendo la palabra, Él vino a buscar lo que se había perdido, aunque no lo merezca. Pero sí, a partir de esta misericordia, esa vida es transformada, esa vida es cambiada, como la de Zaqueo, un hombre en quien la justicia de Dios lo desnuda, pero la misericordia lo cubre, y el producto final de ello es una vida nueva, una vida transformada. Algo muy particular con respecto a este hombre es que este hombre era un publicano, y no solamente un publicano, un jefe de los publicanos. ¿Qué quiere decir? El publicano era el recaudador de impuestos, y decime vos, ¿a quién le cae en gracia un recaudador de impuestos? No solamente por recaudar impuestos, sino también porque de alguna manera lo hacía para el Imperio Romano. Y no solamente por hacerlo para el Imperio Romano, que eran enemigos del pueblo judío, sino que la ganancia de ellos estaba en ese plus extra que cobraban, que desde ya era un plus bastante jugoso para su propio bien, trayendo presión sobre el resto del pueblo. De hecho, cuando muchos de ellos van a escuchar la predicación de Juan el Bautista y preguntan qué tienen que hacer, Juan el Bautista les dice: no cobren más de lo que tienen que cobrar, no se aprovechen de la situación, hagan fruto de arrepentimiento, hagan las cosas bien.
Bueno, desde ya que por solamente ser cobrador de impuestos y jefe de los cobradores de impuestos, no era una persona que agradable al resto de la comunidad. A todo esto, él era rico. ¿Qué quiere decir? Está cobrando más de lo que tiene que cobrar. La ganancia no lo hace rico. ¿Viste cuando alguien prospera demasiado y es media dudosa la cosa? Que vos decís, no me cierra, porque este negocio no da para que esta persona prospere tanto o crezca tanto. Hay algo raro ahí. Bueno, a nadie pasaba desapercibido que había algo raro en la vida de este hombre. Este hombre era corto de estatura. Vos imaginate que aún queriendo a las personas, cuando alguien es medio petizo le hacen bromas, le hacen chistes. Imagínate cuando nadie quiere a una persona y encima es petizo. Las bromas, los sarcasmos, las burlas, todo eso sería el pan diario de este hombre. Yo no me quiero imaginar cada mañana que él abría su puerta, que tenía que salir, enfrentarse con el resto de la gente, las miradas de desprecio, los comentarios, las burlas. Esto era su pan diario, esto era con lo que este hombre tenía que vivir en cada momento. Y ya no le alcanzaba volver a su lujosa casa, estar con su esposa, tener sus relaciones pequeñas, ¿no? Porque eran relaciones con las que él compartía lo mismo. Él sabía que estaban a su lado por interés. Tal vez su esposa también estaría a su lado por interés, o sería una esposa que querría lo mismo, ¿no es cierto?, que él querría, y estarían bien en ese ambiente, y su casa ya no satisfacía los anhelos de su corazón. Entonces él se enteró que Jesús iba a pasar por ese lugar. Y esto es lo que me encanta. Jesús pasa por el pozo de Jacob, Jesús pasa por el estanque de Betesda, Jesús pasa ahora por Jericó, pero no pasa para hacer una gran campaña, un gran movimiento masivo. Jesús pasa por Zaqueo. Jesús pasa por un hombre que tiene una necesidad tan profunda en su ser que ya nada, él es consciente, nada lo puede resolver y que la salida solamente está en Dios. Y esto el Señor lo conoce, esto el Señor lo sabe, por eso le era necesario pasar por ese lugar. Cuando él se entera de que Jesús va a pasar por ese lugar, él se comporta como un niño. Y esto no es poca cosa. Un hombre distinguido, aunque sea mal conocido, pero distinguido, que se vestía con sus atuendos, que disimulaba su estatura, que tenía su forma hosca de ser para que así nomás nadie viniera a rebajarlo. Ahora se hace como un niño y corre arriba de un árbol. No es normal eso, no es natural. Se está exponiendo a algo más que a la burla y el desprecio cotidiano. Se está exponiendo al qué dirán. Pero a él ya no le importa, porque él quiere encontrarse con aquel que tiene la solución, él quiere verlo, él quiere de alguna manera participar de ello. No lo puede hacer como los demás porque no le da la estatura, pero sí tiene el suficiente corazón y fuerza para negarse a sí mismo, subirse arriba de un árbol y mirarlo de allí, pese a lo que los demás dijeran. Y esto no pasó desapercibido a Jesús. Ese tipo de actitudes no pasan desapercibido para Jesús. Cuando nosotros para con Él somos como un niño, eso no pasa desapercibido. Jesús de hecho nos dice que si no nos hacemos como niños, no podemos participar del reino de los cielos. ¿Y qué es hacerse como un niño? Y a veces es quitarnos un poco esos atavíos que tenemos, esos disfraces que tenemos, que no hacen ni más ni menos que cubrir algo no resuelto adentro nuestro. Yo me imagino que Zaqueo tenía que convivir con ese desprecio cotidiano de las personas, tenía que convivir con eso cada día. Y tal vez él tenía que disfrazarse de alguien hosco, de alguien duro, de alguien que no saludaba, porque la realidad era que todo eso afectaba a su vida. No lo permitía estar bien, se tenía que disfrazar de algo, como Adán en el huerto y Eva, luego de haberse separado, se tuvieron que tapar de alguna manera, con sus propias obras, con sus propias manos, tuvieron que armar una suerte de disfraz que les permitiera de alguna manera sobrellevar eso que había en su corazón de alguna forma. Este hombre se hizo como un niño y se despojó de todo eso, y esto no fue poca cosa para Jesús. Jesús lo vio. Y Jesús se invitó a su casa, porque sabía que Zaqueo necesitaba participar con Jesús. De hecho, Jesús pasó por ese lugar y le era necesario pasar y participar con Zaqueo, porque esa era la necesidad y para eso Jesús estaba en ese lugar.
A veces no podemos entender que Dios sea capaz de hacer un semejante movimiento por una sola persona, pero donde Dios ve un corazón como niño, dispuesto a subirse a un árbol a pesar de toda la vergüenza para ver, para alcanzar, para acercarse, Él allí está presente. Y acá sucede algo muy inusual, lo llama por su nombre. Y su nombre, ¿sabés lo que quiere decir? Zaqueo quiere decir puro. Y déjame decirte que si había algo que no era Zaqueo, era una persona pura. Era una persona materialista, interesada, extorsionador, duro de corazón. Él probablemente veía las lágrimas de aquel que pagaba el último impuesto con lo que tenía y no tenía que darle de comer a su familia. Pero él se había endurecido, él se había disfrazado de esa imagen, haciendo de cuenta que no le importaba, pero su interior se estaba rompiendo. Déjame decirte que este principio es común a las personas. La raíz más grande del pecado es nuestra separación con Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, se empieza a disfrazar. ¿Por qué? Porque tiene que vivir con eso. Tiene que vivir con ese principio en su interior. Hace cosas que no quiere hacer. Engaña, roba, miente, traiciona. Y un montón de cosas para sobrevivir, para poder alcanzar su placer, para poderlo lograr. Algunos de una manera muy notoria, otros no tanto. Pero ¿quién no ha convivido con la traición a un amigo? ¿Quién no ha convivido con una mentira que trajo consecuencias? Y solamente Dios y la persona conoce lo que hay en ese corazón. Cuando hablamos de pecado hablamos de una raíz que es la separación del hombre con Dios. Por supuesto que eso va a traer frutos. Y por supuesto que esos frutos van a traer consecuencias. Zaqueo vivía con la consecuencia de esa separación de Dios. Y muchas veces nosotros vivimos con la consecuencia de no caminar con Él. Y eso hace que día tras día en nuestro interior pase lo mismo que pasaba con Zaqueo. Pero déjame decirte algo hermoso. Jesús está pasando por ese lugar y Jesús te conoce a vos como lo conoce a Zaqueo. Y Jesús está poniendo un nombre sobre vos que es distinto a ese nombre con el cual vos te identificás. Zaqueo quería decir puro. Yo creo que hasta habría burlas. Mirá el puro. El puro es un ladrón, el puro es un extorsionador, pero Jesús está viendo no lo que Zaqueo era, sino lo que Zaqueo iba a ser. Y Zaqueo iba a ser una persona pura luego de encontrarse con Jesús. Entonces aquí Jesús está autoinvitando, y esto es tremendo. Jesús está invitando a participar, a tener una intimidad, una relación con Zaqueo. ¿Pero por qué Jesús se está invitando? Porque Jesús le está sacando las palabras de la boca a ese hombre. Ese hombre pensaba ser tan indigno que el último que iría a su casa sería Jesús. Pero aquí Jesús está adelantando, está sacando todo obstáculo y le está diciendo: Zaqueo, yo quiero estar con vos. Yo conozco tus necesidades, yo conozco la profundidad de tu corazón, conozco tu pesar. Yo quiero estar con vos, Zaqueo, yo quiero compartir con vos. A veces no nos cuesta entender que Dios quiera tener una relación, que Dios anhele una relación con el hombre. Pero si simplemente vos te remontás al Génesis, vamos a ver que Dios crea al hombre para una relación. Es el hombre el que se corre. Hoy es el hombre el que se corre. Pero Dios anhela. Dios se expresa en Cristo a través de la palabra. ¿Y qué vemos en la palabra? Que Jesús anhelaba compartir tiempo de intimidad con sus discípulos. Él predicaba, él hablaba a las multitudes, pero luego se apartaba con sus discípulos y les contaba todas las cosas y le aclaraba todas las cosas. Anhelaba compartir la Pascua con sus discípulos. Anhelaba. Mira los mandamientos. Los mandamientos tienen que ver con una relación con Dios y una relación con el prójimo. Dios creó al hombre para que el hombre se relacione con él. Y si hay una satisfacción grande para Dios, es cuando el corazón del hombre es como un niño. Es cuando el hombre es capaz de despojarse de todo ese disfraz, de todo lo que está cubriendo esa consecuencia. Y digan lo que digan, y pase lo que pase, lo único que me interesa es ver a Cristo, es estar con Él. Y cuando eso está en el corazón, Jesús se invita para que pueda estar entrando y participando con vos. Sin embargo, a veces nuestras actitudes pueden ser diversas. En algunos casos Él golpea la puerta
y lo miramos por la mirilla, lo dejamos pasar de largo. En otros casos lo atendemos en la puerta, como muchos de los que estaban ahí alrededor. Pero Zaqueo no. Zaqueo preparó una gran fiesta y Zaqueo invitó a todos sus amigos, porque lo más importante de su vida estaba por ocurrir. Jesús entraría en su casa. Jesús participaría con él. Zaqueo se hizo como un niño y Jesús entró en su casa porque Zaqueo le abrió la puerta. Tal vez esto nos pueda llevar de alguna manera a la reflexión. Tal vez cargamos con consecuencias de esa separación con Dios. Como dije anteriormente, cosas no resueltas, cosas con las que nos levantamos y nos acostamos, cosas en las que en lo profundo de nuestro corazón, aunque damos una imagen de dignidad, nos sentimos indignos, pero Él lo sabe, Él lo conoce y Él pasa por vos a aquel lugar. Realmente, seamos como niños, subamos a ese árbol. No sé, ¿qué sería subir a ese árbol? Da ese paso extra. Abrí las puertas de tu corazón para que Él entre y Él pueda participar con vos. Porque pronto se está por producir una obra que nadie se imagina, ni siquiera Zaqueo. Zaqueo sería transformado y cambiado en una nueva persona. Pronto sucedería algo en la obra de Zaqueo que realmente transformaría completamente su vida y él no lo imaginaba. Qué tremendo que desde ese árbol el Señor le está diciendo Zaqueo, ¿no? Le está hablando por su nombre. Zaqueo realmente no tenía nada que ver con lo que Zaqueo era. El nombre Zaqueo quiere decir puro, y si había algo que Zaqueo no era, era puro. Él era extorsionador, él era materialista, él era duro, ver, ¿no es cierto?, el deseo de la gente de poderle dar algo a su familia y no dárselo porque tenía que pagar ese plus extra del impuesto que él agregaba. Tenía que realmente haber endurecido su corazón para esto. Y me imagino hasta las cargadas, ¿no es cierto? Mira, ahí va el puro. O alguno que le preguntara, Zaqueo, ¿qué quiere decir tu nombre? Puro. Pero vos no sos muy puro. Todo eso no era con lo que cargaba Zaqueo. Pero qué tremendo que es que Jesús lo conocía por su nombre. Le menciona su nombre. Y Jesús sabe perfectamente que la obra de él en Zaqueo lo va a hacer una persona pura. Él lo está mirando en tu vida lo presente. Yo recuerdo lo que era antes de conocer a Cristo. Pensar que yo en un futuro sería pastor, amigos que me conocían, gente que me conocía, era una risa. Creer eso era una risa, pero solamente Él tiene el poder para transformar esas vidas y hacer de lo que no somos algo que realmente sea apto, algo que realmente sea bueno delante de Él. Solamente Él lo puede hacer. ¿Cómo puede cambiar la vida de un hombre tan mal catalogado, de un hombre que no se lo quiere en su comunidad? Solamente Cristo puede hacer la obra. Pero Cristo había visto que Zaqueo, como un niño, volvió su corazón sin importarle absolutamente más nada, se subió a ese árbol para verlo. Entonces Jesús le dijo: Zaqueo, yo voy a pasar por tu casa, yo voy a participar con vos. Está autoinvitando Jesús. Cada vez que Jesús ve esta disposición de corazón, por supuesto que Él se va a autoinvitar, porque esto es lo que Él anhela del hombre. La palabra de Dios nos da un registro del anhelo en el corazón, no solamente de Jesús mientras caminó en esta tierra, sino del anhelo de Dios. Dios crea al hombre para tener una relación con Él. Los mandamientos nos están hablando del anhelo de Dios, de una relación para con Él y para con el semejante. Jesús, mientras caminaba con sus discípulos, Él planteaba el anhelo que tenía de poder compartir con ellos la Pascua. Él se apartaba con sus discípulos para explicarle todas las cosas y los llamaba amigos, porque les contaba absolutamente todas las cosas. A veces no nos entra en la cabeza que un Dios tan grande quiera tener una relación con nosotros. A Zaqueo, por supuesto que no le entraría en su cabeza. No me quiere nadie. Quienes están al lado mío están por interés. Solamente me basta verlo a Jesús. Pero de ahí a que Jesús quiera entrar a mi casa y quiera participar conmigo,
Y hay algo que es muy puntual en la palabra. Dice, es necesario, Zaqueo, que yo entre a tu casa. No es algo secundario, no es un compromiso, no es un ritual, no lo hago para quedar bien con la gente. Zaqueo, yo conozco tu necesidad, por eso es necesario que yo entre a tu casa. Él conoce tu necesidad, Él te ve en ese sincomoro que estás queriendo aunque sea verlo, pero Él se está invitando a tu casa para que vos lo dejes entrar. A veces nuestra manera de recibirlo son diversas. A veces miramos por la merillita y no lo dejamos entrar. A veces lo atendemos de la puerta. Pero cuando realmente es un privilegio que Él entre a nuestro corazón y participe con nosotros, abrimos la puerta de par en par, porque queremos estar con Él. Y cuando estamos con Él, las cosas no siguen igual. A veces creemos que el cambio es producto de la condenación, del miedo, de las ideologías religiosas, pero ¿sabes qué es lo que produce el cambio real en la vida de la persona? Cuando lo conocemos, cuando entramos en una intimidad con Él y su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Esa verdad nos llena como nunca nada antes nos llenó. Esa verdad que Zaqueo estaba obteniendo mientras hablaba con Jesús, estaba llenando su corazón a tal punto que en un momento dijo, basta, no puedo más, lo que hice mal, lo devuelvo, lo retribuyo, a quien le saqué le doy cuadruplicado, no solamente le devuelvo, se lo doy con sus intereses, con todo, porque no quiero vivir más de esta manera. No quiero disfrazar más las consecuencias de mi separación de Dios, quiero una vida nueva. Y hoy estoy teniendo esa oportunidad porque Él está viniendo a mi casa, porque Él está participando conmigo. No quiero un momento más. Y a esto Jesús, ¿qué es lo que dice? La salvación ha venido a esta casa. Yo creo que mucho tiempo Zaqueo pensó que la satisfacción estaría en cambiarse en otro lugar, en armar sus ahorros, ¿no es cierto?, mal habidos, e ir a vivir a otro lado, para que ya nadie lo conociera, nadie lo molestara. Pero realmente había algo muy profundo, porque también todos esos ahorros mal habidos trabajarían en lo profundo de su corazón. Todo lo que es una separación con Dios en el hombre trabaja dentro de nuestro corazón y se convierte en una carga. Carga que Cristo ya llevó. Hablamos en un principio de su justicia, hablamos en un principio de misericordia. Bueno, esto es lo que está viviendo en la casa Zaqueo junto a Jesús. Las palabras de Jesús están hablando de justicia, pero también están hablando de misericordia. Y Zaqueo dice, yo quiero esto para mi vida. Yo no lo quiero dejar pasar. Cada lugar en el que pasó Jesús tenía que ver con una persona específica. Tenía que ver con la necesidad en general, pero con una persona específica. La palabra le era necesario. Él le era necesario poder tener tiempo con esa persona. Como la samaritana, que sin importar los prejuicios, sin importar absolutamente nada, estuvo dispuesta a hablar con Jesús en ese lugar. Zaqueo, sin importar las risas, sin importar el desprecio, estuvo dispuesto a subirse a un árbol y estuvo dispuesto a que Jesús viniera a su casa. Hoy Jesús está pasando, como ya lo hemos dicho anteriormente, está pasando desde las redes. Hoy está pasando a través del celular, a través de la computadora. Capaz que nunca antes vos fuiste a la iglesia, pero hoy hay una necesidad en medio de este tiempo presente, o este tiempo presente te está haciendo ver tu necesidad de una manera distinta, y hoy a través del celular, a través de la computadora, de la tablet, Él está pasando. Hace poco comenzó una novela que es Jesús. Algunos de la iglesia se reían, ¿no? Porque en el estudio de Jeremías les comenté que estaba viendo esta novela y a forma de chiste me decían, el estudio estaba bueno, pero cuando hablaste de la novela es como que la sonaste, ¿no es cierto? Bueno, se las recomiendo de paso también, está muy muy buena. Pero ¿qué quiero llegar con esto? Esa novela está explotando en rating en medio de este tiempo presente. Eso es Jesús pasando por allí. El hombre tiene una necesidad y la medida de esa necesidad es Dios. La medida de esa necesidad es Cristo. Y Cristo está pasando.
Cristo está viendo aquellos saqueos que están en los árboles, siendo como niños, subiéndose para verlos pasar y esperando para poder invitarse a tu casa. Este es el tiempo de poder abrir las puertas de tu corazón. Este es el tiempo de darle a Él esa oportunidad. Porque cuando Él habla, cuando Él cuenta el corazón del Padre, el corazón de Dios, la voluntad de Dios, automáticamente yo me veo enfrentado con mi propia realidad. ¿Y cuál es el punto? No quiero estar un segundo más en ese lugar. Fue lo que hizo este hombre. Este hombre lo devolvió absolutamente todo y este hombre no volvió a ser el mismo. Para la gente, durante los primeros meses o probablemente hasta el primer año, sería el mismo, pero algo había cambiado en Zaqueo. Zaqueo ya no se excedía en los impuestos. Zaqueo ya no tenía ese interés que tenía antes en lo material. Zaqueo ya no disfrazaba absolutamente nada porque su vida había cambiado. Ahora este puro realmente comenzó a ser puro por la palabra de Dios. La vida de cada uno de nosotros es de la misma manera. Es tiempo que permitamos que la obra de Él trabaje de forma completa en nuestras vidas, que esas cargas, que más allá de lo que estamos viviendo, que es cierto, estamos viviendo necesidades económicas, estamos viviendo problemas, estamos viviendo un montón de cosas, pero a veces eso es pequeño frente al problema más grande que estamos viviendo, que está en nuestro corazón. Y es allí donde Dios quiere obrar. Y lógicamente Él quiere afectar lo que te rodea, pero empezando primeramente desde la raíz. Él quiere hacer el árbol bueno y la raíz buena. Él no quiere que cargues más con las consecuencias de una raíz mala en tu vida. Él quiere hacer una obra completa, como la hizo en la vida de Zaqueo. Que realmente nuestros corazones puedan abrirse, que podamos ser como niños, que podamos, sin importar absolutamente más nada, subirnos a ese árbol porque queremos verlo, abrir las puertas de nuestra casa e invitar a todos porque Él quiere hablar a nuestras vidas. Y abrazar ese desafío de una vida nueva y de una vida completa y de una vida plena, que es el regalo que Dios le da al hombre. Yo quiero invitarte, querido amigo, que esta realidad, que es la realidad de Zaqueo, pueda convertirse en esta tarde en una realidad en tu vida. Esta es la obra de Dios en la vida de un hombre, en la historia, pero también es la realidad de Dios para cada uno de nosotros. Depende de que podamos estar entendiendo, creyendo y aceptando esta obra en nuestras vidas. Te invito a que puedas ser de esa manera. Te invito a que hoy seas como un niño para recibir todo lo que Dios ha preparado para vos a través de su Hijo Jesucristo. Me gustaría orar por vos en esta noche y queremos dar gracias, Señor, por este tiempo, por la palabra que nos permitís compartir y por la historia de este hombre que no es ni más ni menos que un poco de nuestra historia reflejada en él. Pero queremos también que lo que se produjo en la vida de este hombre hoy se produzca en nuestras vidas. Que tú, Señor de los cielos, puedas estar extendiéndote a cada persona que te está escuchando, a cada Zaqueo que se ha subido a un árbol porque te está queriendo ver, que puedan abrirse las puertas para que tú puedas participar con cada uno de aquellos que te estamos invitando a participar con nosotros, porque queremos salir de este tiempo, queremos salir de este impas temporal, histórico, de esta cuarentena diferentes, queremos salir con una vida renovada, queremos salir con una vida nueva, para poder caminar en este nuevo orden que acontece tomados de tu mano y ya nunca más, Señor, separados de vos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, gracias te damos, querido amigo, por haber compartido este tiempo con nosotros. Te invitamos el día jueves a las 6 de la tarde, vamos a estar continuando viendo el profeta Jeremías en un estudio devocional y te invitamos como siempre los días sábados para que juntos podamos compartir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho.